En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso y paso de inmediato entonces a saludar a Leonardo Moreno, abogado y director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Leonardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Gracias. Leonardo, mira, tenemos dos casos judiciales que queremos comentar contigo. Primero, este caso de Factop, caso Hermosilla, y después vamos a tratar, si nos alcanza el tiempo, de entrar un poquito en lo que es el caso que está investigando la Fiscalía respecto de Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Pero quiero entrar en este tema porque el caso de audios que ha ido, imagínate, ha sido como una verdadera bomba de racimo que ha ido generando distintas aristas de investigación. Tenemos a un director de la Policía de Investigaciones detenido en prisión preventiva precisamente por estos audios revelados y por estas conversaciones, ¿no es cierto?, entre, en este caso, él y el abogado Hermosilla. Pero también, y aquí volvamos al origen, que es lo que se conoce en el audio específicamente, y es esta trama que involucra a la familia Sauer, ahora también Rodrigo Toppelberg, y en definitiva a este modelo de gestión, por llamarlo de alguna manera, que tenía que ver, dice acá, con una suerte de emisión, ¿no es cierto?, de facturas falsas que aparentaban solvencia, buen estado de los negocios, simulando la existencia de operaciones realizadas de factoring, apropiándose además de sumas de dinero entregadas por personas supuestamente cercanas a los hermanos Sauer y a Rodrigo Toppelberg. ¿Qué hay aquí, a tu juicio? ¿Cómo entender este caso? A ver, yo creo que en este caso lo que hay es un conjunto de operaciones que realizaba al parecer esta familia que tenían que ver con utilizar las distintas empresas que tenían, factoring, corredores de bolsa y otras empresas relacionadas para de alguna manera aparentar una solvencia económica muy importante que les permitía obtener financistas desde el mundo privado y tapar la real situación financiera de estas empresas a través de la emisión de facturas falsas, por trabajo obviamente nunca realizado, que permitían entonces que, por decirlo de una manera muy simple para que se entienda, si uno miraba una fotografía de estas empresas, aparecían como altamente solventes y altamente rentables. Y eso les permitía entonces a ellos, en términos muy simples, hacer una bicicleta, ¿cierto? En que les permitía mantener en el tiempo estos negocios, lucrar muy fuertemente con los mismos, sin que detrás de ello hubiera un negocio ni efectivo, ni capacidad, ni solvencia para poder responder frente a las obligaciones a las que se iba obligando a estas empresas. Por eso hay ahí Dice, claro. falsificación de factura, estafa, eventualmente, ¿cierto? Hay una arista ahí todavía no tan clara de lavado de dinero, es decir, hay claramente una operación financiera totalmente irregular. Claro, lo que pasa es que eso es lo que te quiero preguntar, Leonardo, porque aquí hay varios temas, ¿no? Uno siempre cuando entra en estos tinglados judiciales que suponen estafa, lavado de activos, en fin, uno siempre se pregunta por qué personas, hay abogados metidos acá, están, o sea, y diseñaron un modelo que a todas luces podía estallar, porque esto era como un bicicleteo que ellos tenían, ¿no es cierto?, donde rescataban, o sea, más bien tenían dinero, ¿no es cierto?, de los clientes que depositaban en ellos plata para que les diera un interés, eso en algunos de los modelos de negocios que tenían, digamos, lanzaban estas facturas falsas al mercado, entiendo que por un valor de 13.000 millones de pesos, y acá hay organismos como la CMF, como el mismo Servicio de Impuestos Internos, que en algún minuto esto iba a ser fiscalizado y esto iba a saltar. Entonces, ¿cómo te explicas tú este modelo o esta triangulación con visos delictuales, por cierto? A ver, yo voy a emitir un juicio totalmente personal. A mí me parece que la nueva regulación de delitos económicos está haciendo que este mundo se transparente, algo que Ujú. probablemente en el pasado, algunos años atrás, se consideraba, permítame la expresión, una especie de ser, tal como hay vivos que hurtan celulares, había también un mundo de empresarios
que vivía también en este mundo de los vivos, de que hay formas de evadir tributos, que hay formas de generar cierta tinglado jurídico, porque usted tiene razón, hay cierta asesoría contable, legal, que les permite armar estos negocios y que eventualmente estaban sujetas, como usted también muy bien dice, a una eventual fiscalización. Entonces, acá hay una decisión, si quiere usted, de riesgo, ¿verdad? Por la cual yo sé que esto es irregular, pero también sé que las posibilidades de ser fiscalizado efectivamente no eran altas y antes peor. No solamente existía la posibilidad de que la fiscalización fuera eventual, sino que además las penas a las que yo me exponía no eran tan altas. Entonces yo creo que esto ha ido cambiando sustantivamente desde el año pasado con todas las modificaciones que se han hecho a la delincuencia económica, pero usted sabe que la práctica o las conductas culturales de la gente no cambian a veces de la misma manera o con el mismo ritmo que las reformas legales. A mí me parece que mucho de lo que está pasando ahora es gracias a las nuevas legislaciones y esto debería generar un cambio de cultura en la actividad empresarial. Y yo Ahora, agregaría, si sí, usted me por favor. permite, Sí, es muy claro. importante también verificar que estas cosas que son gravísimas, afortunadamente nuestras instituciones funcionan. Es decir, la fiscalización del Servicio de Impuestos, la fiscalización de la Comisión del Mercado Financiero fueron precisamente las que pusieron, ¿cierto?, en tela de juicio estas operaciones y es lo que deriva que el caso original del caso Audio, ¿verdad?, es precisamente el de esta corredora y de bolsa y de esta factoring, que es lo que derivó en el caso Audio. Precisamente el caso Audio da cuenta de una conversación a través de la cual se hablaba de presuntos pagos precisamente para ocultar información en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión de Mercado Financiero. Ahora, una pregunta, Leonardo. Muchas personas, claro, legítimamente se hacen la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué ha pasado con el mismo abogado Luis Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos, que sabemos que ha declarado, que sabemos que está colaborando, pero hasta ahora ellos no han sido imputados, menos formalizados? Entonces, pregunta, ¿por qué? O sea, es muy difícil configurar si es que acaso ellos son responsables del delito de soborno, por ejemplo. Yo creo que en este caso lo que ocurre es que la Fiscalía, ante la gravedad de los hechos y ante que en este caso Audio, ¿verdad?, se ven comprometidas distintas instituciones, no sabemos todavía, pero aparece mencionado Impuesto Interno, aparece mencionada la Comisión para el Mercado Financiero, aparece esta otra arista a propósito de los nombramientos judiciales, o sea, pareciera que esto es Claro. algo, una bola de nieve que va creciendo. Yo creo que está actuando con prudencia. No hay que confundir también que en el caso particularmente del abogado Hermosilla, algunas de sus conductas pueden ser constitutivas de delito, probablemente la más compleja es la que deriva del origen del caso Audio, pero en otras es un tema de probidad, de prudencia, ¿cierto? El tema de los nombramientos judiciales, en que hay un montón de cuestionamientos, opacidades, como dicen algunas autoridades, que hay que corregir, pero que no necesariamente significan la comisión de un delito, ¿no? Y entonces yo creo que la Fiscalía lo que está haciendo es prudentemente ir separando todas estas informaciones que se están generando a partir de estos audios para descartar aquellas que tengan que ver, por ejemplo, que también es muy importante para los abogados, con el secreto profesional, ¿verdad? Que no se pueden ingresar en esa causa. Verificar otras que tengan que ver con la autorización judicial. Esto es algo que nadie ha discutido hasta el momento. Cuando usted incauta o cuando usted intercepta, la autorización judicial no es una manga ancha. Se supone que está circunscrita a ciertos tipos penales, a ciertos actos de la persona respecto del cual su celular se va a revisar en su llamada o en el resto del contenido que pueda tener. Entonces yo creo que la Fiscalía está actuando con prudencia. ¿Y por qué solo digo esto? Porque desde la perspectiva del afectado, aquí pueden surgir a lo menos dos cuestiones a plantear. Yo no estoy diciendo que yo esté dando la solución, estos son discutibles. Pero una, ¿es legal o es ilegal, o eventualmente incluso constitutivo de delito, el que se haya grabado una conversación subrepticiamente, ¿no? Ujú. Lo que está resuelto con toda claridad es que si yo estoy hablando con usted privadamente, yo me expongo al riesgo de develación. Es decir, más allá de que yo le diga, mira, no lo cuente, esto queda entre nosotros, como las copuchas de barrio, ¿verdad? Que al otro día las conoce toda la gente. Bueno, aquí también yo le puedo decir a usted, mire, esto es secreto, esto se lo estoy diciendo a usted, pero yo asumo el riesgo de develación, que usted lo cuente, ¿no?
Obviamente lo digo usted como persona común y corriente, no como periodista, en que ahí también hay otro ámbito de protección. Pero entonces, pero cambia o puede cambiar esa situación cuando usted graba, pero sin conocimiento de la otra persona. Es decir, lo hace subrepticiamente. Ahí hay todo un debate. Algunos dicen que eventualmente pudiera configurar un delito. Algunos dicen incluso que podría, y fíjese lo que le voy a decir, configurar una prueba ilícita. Es decir, que en algún momento, cuando esos elementos se pretendan usar como prueba para obtener una eventual condena, podría discutirse si son admisibles o no a un juicio. Es decir, todavía nos quedan, permíteme decirle, muchas cosas que discutir en este caso, ¿no? Lo que sí sorprende probablemente es que la defensa que tiene don Luis Hermosilla a través de su hermano, entiendo, ha sido bastante pasiva, por decirlo de alguna manera, hasta el momento. ¿En qué sentido pasiva? Que no se ha visto que ellos estén desarrollando ninguna actividad procesal relevante. Ahora, todo esto tiene el Ya. problema que está en secreto, ¿verdad? Pero no Claro. se ha visto ninguna actividad ni de impugnación ni de reclamo, por ejemplo, de estas dos cuestiones que yo le mencionaba, y más bien hubo una actitud de colaboración, ¿cierto? Y un dejar hacer a la Fiscalía sin cuestionar hasta el momento ninguna de las actividades investigativas que ella está realizando. Sí, conversamos hasta ahora con Leonardo Moreno, abogado y director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Leonardo, ¿qué se puede esperar hoy día con los 4 imputados? Porque, a ver, vamos a refrescar la memoria respecto de quién estamos hablando. Estamos hablando de los hermanos Daniel Sauer y Ariel Sauer, su padre, Alberto Sauer, que quedó con arresto domiciliario, empresario... ¿Perdón? Arresto domiciliario, tiene razón usted, Claro, sí. por supuesto. Al resto, de hecho lo voy a confirmar, pero es aquí lo tengo, Alberto, bueno, da lo mismo, Alberto Sauer, acá está. Está, enfrenta querellas por estafa, apropiación indebida, facilitación de facturas falsas. Claro, no dice acá que se quedó con arresto domiciliario, pero No, pero quedó con arresto arresto domiciliario. domiciliario nocturno, no quedó con arresto Ah, domiciliario. nocturno. Toda la razón. Exacto. Entonces, a ver, Daniel Sauer, Ariel Sauer, que eran socios de Rodrigo Toppel, pues hay un abogado llamado Darío Cuadra y hay un exgerente general de la corredora STF Capital, Luis Flores. Rodrigo Toppelberg, aquí hay una cuestión súper extraña porque él se querella contra los hermanos Sauer por estafa y resulta que ahora aparece involucrado en esta trama. ¿Cómo se explica eso? A ver, lo que pasa es que lo que él hace es que eventualmente se querella manifestando de alguna manera que todas estas operaciones que estaban realizando los hermanos Sauer no eran conocidas por él y por lo tanto él también se siente víctima de esas operaciones. Pero eso es una cuestión que tiene que definir, y esa es la razón de por qué el Ministerio Público lo tiene como imputado, es una cuestión que define finalmente la investigación que realiza el Ministerio Público y a quienes él decida acusar finalmente, ¿no? Acá hay un tema que me parece importante, que nos sirve para el caso Jadwe, para el caso del general director de Carabineros, para este caso, que es un poco estas interpretaciones que se están haciendo de lo que es una formalización de la investigación. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que la formalización de la investigación es un acto inicial de la investigación por la cual se le comunica a una persona que se está haciendo una investigación en su contra por ciertos hechos constitutivos de delito. Pero en esto es muy relevante. Eso no significa ningún juicio de responsabilidad. De hecho, la formalización en Chile, al menos, no tiene, por decirlo de alguna manera, un estándar, un requisito de procedencia. Es decir, basta que el fiscal decida formalizar para que este trámite se realice. Normalmente donde sí intervienen los jueces para, permítanme una palabra simple, pesar, medir Ujú. si efectivamente esa imputación tiene seriedad, tiene antecedentes que la justifican, es en los debates de medidas cautelares. Ese es el Porque punto. porque Claro. curiosamente aquí se han empezado a decir que, mire, si alguien lo formaliza y tiene un cargo público, tiene que renunciar o debiera dejar sus actividades en circunstancias que la formalización, en términos teóricos a lo menos, es un acto de garantía, es para garantizar el derecho a defensa. ¿Cómo me voy a defender yo mientras no me comuniquen por qué me están investigando? Entonces, en principio no significa nada negativo, es lo estoy investigando. Ya veremos, ¿cierto? Más adelante si esa investigación tiene los visos de seriedad suficiente para obtener una medida cautelar, para acusarlo y probablemente lo más complejo, para obtener una condena. Entonces pareciera que le estamos atribuyendo a la formalización de la investigación un sentido que no tiene. El único que determina responsabilidades penales
en un Estado democrático de derecho son los tribunales y lo hacen en su sentencia, ¿no? Antes no existe esa categoría. Claro, pero Leonardo, tú has dicho algo muy importante, porque ¿cuál es el tema? Sí, estamos todos de acuerdo, o sea, no sé si todos, pero yo estoy clarísima que la formalización es simplemente señor, señora, lo vamos a investigar. Pero ¿qué pasa cuando el tribunal, a petición de la fiscalía, decide, por ejemplo, dictar una de las medidas cautelares más gravosas, como es la prisión preventiva? Igual cambia al menos la fisonomía del acto, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero eso es producto del debate cautelar, no de la formalización. La formalización, si quiere usted, es un requisito para pedir medidas cautelares, pero no puede Claro. confundirse con medidas Ya, cautelares. está bien, Sin estoy súper de duda, acuerdo, sin duda. pero es diferente, o sea, pero igual es súper fuerte que una persona que está, dice, lo vamos a investigar, ¿sabe qué? Pero usted se va a ir preso porque hay presunción de que usted es un peligro para la sociedad o que usted puede afectar la investigación. Sí, yo creo que eso sí es efectivo y ahí Ya. podría generarse un criterio de valoración, pero insisto, político de nuevo, respecto de si alguien debe o no mantenerse en un cargo, si por ejemplo es formalizado y se decretan respecto de él medidas cautelares tan intensas que suponen que el juez valoró que acá hay más que una causa probable, es decir, hay antecedentes suficientes para entender que se ha cometido un delito. Es posible vincular a ese sujeto particular con la comisión del delito y además hay una necesidad que justifica esa prisión preventiva, como decía usted, el peligro para la Claro. seguridad de la sociedad, el peligro de fuga u otro. Pero fíjese que eso se produce en virtud de una valoración que hace alguien imparcial, independiente, que es el tribunal. Por eso a mí me preocupa que se confunda la formalización, porque la formalización es un acto unilateral del Ministerio Público que no tiene ningún control, ¿no? Mm. Entonces, lo que sí es razonable que si yo, ¿cierto? Es distinto que me dejen con arraigo nacional y nada más a que me dejen en prisión preventiva o en arresto domiciliario, en que uno diría, bueno, quiere decir que el juez pensó que aquí las cosas son más o menos relevantes. La pregunta es, ¿tenemos que confundir lo procesal penal con lo político? A mí me parece que las decisiones políticas tienen que ver con probidad, con administración y ejercicio leal de un cargo, ¿verdad? Y que pueden significar entonces que alguien debiera renunciar, ojalá por propia consideración, no porque un Ya. gobierno necesariamente se lo esté pidiendo. Por lo tanto, volviendo, es que interesante ese punto, Leonardo, porque significa eso entonces que respecto del general Yáñez, no se, o sea, es porque es que lo que pasa es que lo del general Yáñez tiene mucho más componente político que jurídico. Pero en definitiva, el que se mantenga en su cargo cuando aún no ha sido formalizado, ¿es correcto desde el punto de vista judicial? Desde el punto de vista jurídico, él está amparado por la presunción de inocencia, ¿verdad? Ujú. No, ni siquiera se le ha formalizado y no sabemos lo más importante, que es lo que estamos hablando ahora. Si formalizándose se le va a pedir alguna medida cautelar intensa. No lo sabemos, ¿no? Todo puede ser especulaciones. Eh, Incluso están haciendo algo que a mí me parece curioso. Entiendo que han ido al Tribunal Constitucional para tratar de paralizar la formalización, o sea, para que la formalización no se lleve adelante. Y ahí de nuevo volvemos a lo mismo, es un error, porque el acto de la formalización es un acto unilateral, exclusivo del Ministerio Público y que no tiene estándar. Entonces a mí me parece curioso, o me parecería tremendamente curioso que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, dijera, mire, yo considero que los antecedentes o que los delitos sobre los cuales se les están imputando, que son todos de omisión, ¿verdad? No existen o no están tipificados y por lo tanto yo no voy a admitir que se formalice. No, 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 eso es imposible. Si la formalización no tiene un estándar, insisto, el control de calidad de la imputación del Ministerio Público se mide en las cautelares. Ahí es donde el juez sí puede decir, muy bien, usted dijo que estaba investigando al señor Moreno por estos hechos, ahora demuéstremelos. Usted dijo que estos hechos tienen determinada penalidad, justifíquemela. Y usted dijo que el señor Moreno tenía que quedar preso porque podía destruir evidencia, fugarse o ser un peligro para la seguridad de la sociedad, demuéstremelo. Ahí es donde recién le empezamos a poner un estándar al Ministerio Público. Antes no. Ya, y entonces, porque como se nos va acabando el tiempo, Leonardo, me gustaría hablar del caso Jadwe, porque claro, Jadwe alega una persecución política en su contra. Él dice que la fiscalía, no solo él, lo han dicho sus partidarios, ¿no? La fiscalía no es imparcial, no lo ha sido con él, se han ensañado con él. Ataca, por supuesto, también a sus socios del Frente Amplio, diciendo que el propio Raúl Letelier
el presidente del Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto?, está también, digamos, afectado o prejuiciado en su actitud, digamos, de cercano al Frente Amplio. Entonces, ¿cómo ves ahí lo que pasa en esa investigación en particular? A mí me parece grave que cada vez que personas se ven involucradas en una investigación, lo que hacemos es desprestigiar la institucionalidad. A mí me parece que los chilenos debiéramos confiar en que tenemos un Ministerio Público autónomo que en general, a mí me parece que ha demostrado muestras de independencia política, que tenemos un poder judicial, y ojo, que es el que controla esta actividad investigativa, que también es independiente, y por lo tanto esto de meter a todo el mundo como en un saco de señores que me tienen mala y me quieren perseguir, a mí me parece un exceso absolutamente inaceptable, porque terminamos desprestigiando al propio Estado, a nuestra propia institucionalidad, y después nos extrañamos cuando la gente no confía en el sistema de justicia. Así, nuestros políticos, nuestros empresarios a veces lo que hacen es decir, este sistema no funciona. El señor Jadwe lo que tiene que preocuparse es de algo muy simple. En los sistemas judiciales, afortunadamente, en Chile es un caso así, lo que se prueba o lo que se refuta son hechos, no opiniones, no juicios, ni tampoco animadversiones o prejuicios que pueda tener quien lo investiga. Por lo tanto, yo le diría que tenga la tranquilidad de que si efectivamente esto fuera una manifestación de un simple prejuicio político, bueno, quiere decir que ese prejuicio político no va a tener sustento en hechos, ¿no? Pero yo me preocuparía de esos hechos. ¿Qué antecedentes hay en el caso de las farmacias populares? ¿Cuál fue el comportamiento que él tuvo? ¿Qué actividades realizó? ¿Qué es lo que se va a discutir en la audiencia? Si en la audiencia no se va a discutir si al señor Jadwe la fiscal Chong, ¿cierto?, le tiene mala, le tiene buena, eso no va a ser parte del debate de la audiencia. Lo que va a tener que acreditarse allí es por la fiscalía que hay delitos y por parte del señor Jadwe que esas conductas no son constitutivas de delito o no le son imputables a él al menos. Bueno, de hecho, para ser justos con Jadwe, él ha dicho que está muy agradecido, no sé si lo dijo con esas palabras, de que se comience, o sea, que el proceso ya comience con esta formalización, porque esto le va a permitir a él poder defenderse, porque él dice, llevo 2 años en esta seguidilla de asuntos. Ahora, ¿hay opacidad ahí, Leonardo, respecto me refiero en general a estas asociaciones o corporaciones, ¿verdad?, que se crean al alero de municipalidades donde se ha investigado no solo lo que está pasando en Vitacura, Recoleta, en Barnechea. Vitacura, Barnechea, exacto. Hay un tema ahí complejo que también se está poniendo de relevancia, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema de que la fineza de la regulación, particularmente en los ámbitos de la delincuencia económica, tiene que ser cada día más precisa, porque siempre que queda algún espacio no regulado o no sancionado, aparece una estrategia, una estratagema a través de la cual empezamos a desviar fondos, ¿no? Y esto pasó, ¿cierto?, con las corporaciones de salud de las municipalidades o con las corporaciones que están dedicadas a prestar servicios a la comunidad en términos de deporte. Es decir, se busca por dónde eventualmente desviar estos fondos. Yo creo que, insisto, yo creo que tenemos que tener la tranquilidad de que estamos en un momento complejo porque muchas instituciones se están viendo afectadas, pero miremoslo como el vaso medio lleno, digo yo. Quiere decir que la institucionalidad de control y el Estado está funcionando, porque si no esto estaría pasando y sería totalmente impune, ¿no? Yo creo que tenemos que agradecer que nuestra institucionalidad funciona. No tenemos que dormirnos en los laureles porque esto nos demuestra que claramente la regulación todavía pareciera ser insuficiente, pero tenemos que confiar en las instituciones y particularmente los afectados por la investigación deberían estar felices que se les formaliza, como muy bien dice usted, porque eso les va a Claro. permitir acceder a la información, saber con precisión cuáles las conductas que se les imputan, y eso es lo que nos permite ejercer el legítimo derecho a defensa que todo ciudadano tiene. Ya, pues Y no, Leonardo Moreno, finalmente, sí, por favor. y no condenemos a nadie antes de que se dicte una sentencia condenatoria. Claro, pero es que eso es más difícil, porque la verdad es que en Chile y en todas partes pareciera ser una pulsión humana, ¿no? Basta con que una persona sea acusada de algo para que inmediatamente todo el mundo diga, ah, es culpable, ¿no? Es que es súper brutal también, porque después, si esa persona es considerada inocente, le va a costar muchísimo, ¿no es cierto? No hay reparación Poder, estatal.
No hay reparación estatal, y el derecho al olvido también, que es otro tema, ¿no es cierto?, en el mundo digital. Bien, pues Leonardo Moreno, abogado, director del Departamento de Derecho Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado, un millón de gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Mirna, y con todo Gracias. cuando lo necesiten. Hasta Muchas luego. gracias, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes ahorrar de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, por elmostrador.cl, y que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.